tarde y el toro golpeaba a Isidro. 5:30 de la tarde y el toro golpeaba a Isidro. Toda la gente gritaba, gritaba desesperada que detuvieran al toro para salvar a la lágrima que sangraba borbollones, su cara bien destrozada, que sangraba borbollones, su cara bien destrozada. Lo llevaron de inmediato a la enfermería del pueblo y la enfermera les dijo: este caso está muy serio, llévenlo a Jamiltepec porque ya se está muriendo. Llévenlo a Jamiltepec porque ya se está muriendo. Sus familiares y amigos de Chayuco y Mechoacán a Jamil se lo llevaron derechito al hospital. Y los doctores dijeron: no lo podremos salvar. Y los doctores dijeron: no lo podremos salvar. Y estos saludos van especiales para toda nuestra gente en Santa Catarina, Mechoacán, San Agustín, Chayuco y San Cristóbal. Lo llevaron a Acapulco, todos pidiéndole a Dios que allá se lo recibieran, y Dios se los concedió. Lo operaron de inmediato, fue imposible, no aguantó. Lo operaron de inmediato, fue imposible, se murió. El 25 de septiembre, mero el día de su sepelio, ahí llegaron a Chayuco jinetes y ganaderos a darle el último adiós a un jinete y gran compañero, a darle el último adiós a un jinete y gran compañero. Como última despedida en su pueblo lo pasearon, antes de irlo a sepultar también lo homenajearon. Y allá en el rodeo del pueblo todititos le lloraron. Y allá en el rodeo del pueblo todititos le lloraron. El 25 de septiembre jamás lo voy a olvidar, porque el pueblo de Chayuco siempre te recordará. Isidro García Hernández, que tu alma descanse en paz. Tus padres y tus hermanos siempre te